Esto es precisamente lo que vamos a tratar de programar nosotros. Vamos a tener en X, bueno, en X y Y, que es el piso, digamos, X y Z sería la altura. Vamos a hacer un cuadro en el piso y ese cuadro lo vamos a dividir en cuadritos. Entonces, de esos cuadritos, yo voy a sacar el centro y el punto central de esos cuadritos lo voy a evaluar en la función y esa evaluación me va a dar la altura que tiene ese cubo, o no un cubo, un prisma cuadrangular. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer nosotros en la codificación va a ser el siguiente. Vamos a dividir X en cachitos. Vamos a dividir Y en cachitos. Con esa división de X y Y vamos a generar cuadritos. Entonces, de esos cuadritos vamos a tomar el punto central de cada uno de esos cuadritos y ese punto central lo vamos a evaluar en la función para que nos genere la altura de ese prisma rectangular. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de este prisma rectangular? Pues multiplico la base, que es la multiplicación de X y Y, por la altura, que es la función evaluada en el punto medio, y obtengo el volumen de este prisma rectangular. Y eso lo voy a hacer con cada uno de los prismas. Voy a encontrar el volumen de cada uno de ellos de esa forma. Luego hago la suma de todos esos y esa será la aproximación al volumen que hay entre esa superficie de X y la función que está por encima de la superficie. Entonces, ese es el procedimiento así de forma general, pero vamos a tratar de programarlo en el Python. Luego regresamos a este mismo ejemplo que nos puso aquí el maestro y vemos si efectivamente nos da 222. Ok, entonces déjenme guardar esto. Bueno, cambiar el nombre. Porque vamos a utilizar el mismo código que modificaron ahorita. Este mismo código lo vamos a modificar. Entonces, como vamos a trabajar funciones de dos variables, pues tenemos que dar a los símbolos que vamos a utilizar. Entonces sería X, Y, igual a símbolos X, Y. Declaramos nuestros símbolos y acá vamos a pedir una expresión F, pero con entrada F, X, Y. Pues la entrada ahora va a ser una función con dos variables, X y Y.
Pues vamos a convertirla a la expresión lambda con las variables x, y. Vamos a ver si así me lo entiende Python. Y que sea una expresión NumPy. Entonces, vamos a ver si efectivamente no la acepta de esta forma. Vamos a evaluar la función en el punto 1,1 para ver si nos da el resultado. La expresión x más y. Si doy la expresión x más y, entonces al evaluarla en 1, 1, pues sería 1 más 1, nos daría 2. Vamos a ver si efectivamente nos regresa el 2. Aquí está. Vamos a ver si esta expresión nos evalúa un conjunto de vectores. Vamos a ver. Porque lo vamos a necesitar más adelante, ¿no? Ahorita estoy simplemente viendo que la función trabaja correctamente para posteriormente aplicarlo en la integración. Entonces, vamos a declarar dos vectores. Vector 1 va a ser igual a np.array, a un arreglo de NumPy con valores 1, 2. Luego otro vector, vector 2, con valores 10, 20. Pues vamos a evaluar la función en el vector 1 y en el vector 2 para ver si efectivamente nos evalúa la función en estos vectores. Entonces, corremos. Déjenme, ¿cómo se comenta aquí en Python? Comillas. Se va, comillas. Gracias. Entonces, damos la función x más y vemos que el resultado de evaluar es un vector. Pues sí, obvio, estoy evaluando vectores, donde la suma es 1 más 10, 11, que es este 11 que me da aquí, y 2 más 20, 22. Entonces parece que sí funciona. Voy a cambiar la función. La función a x elevado a la y. Entonces, el resultado de x elevado a la y es 1 a la 10, pues me da 1, aquí está. Y 2 elevado a la 20, pues es este valor. Entonces, efectivamente, sí funciona bien esta evaluación, que es lo que necesitaba saber para aplicarlo más adelante. Esto ya lo voy a quitar. Simplemente era exploración. Voy a poner aquí el esquemita. Entonces vamos a pedir los límites de X y los límites de Y para formar nuestra superficie en el plano XY. Para eso, bueno, pues aquí tenemos
código lo vamos a utilizar. Entonces aquí pedimos el límite inferior de integración a X para indicar que es de X. Y el límite superior de integración B de X. Y aquí el número de particiones NX. Acá también los voy a renombrar AX, BX y NX. Entonces, aquí estoy pidiendo los límites A y B de X y estoy pidiendo en cuántos pedacitos lo voy a dividir. El número de pedacitos que voy a dividir ese intervalo AB en X. Pero tengo que hacer lo mismo en Y. Entonces pedimos también todo esto, pero en Y. AY, BY y NY. Bueno, aquí cambian las letras, C y D. Entonces sería C, Y, D, Y, NY, igual. NY, DY, CY. Aquí está. Estamos pidiendo esto. El intervalito C y D en y en cuántos pedacitos lo voy a dividir en Y, que sería ahora esta parte. El intervalito C y D y cuántos pedacitos voy a generar en ese intervalo. Ya tengo la función, aquí está, que es esta que tengo por aquí, esta de aquí, ya la tengo, ya tengo los límites de integración. Ahora voy a comenzar a calcular los volúmenes de los primas rectangulares. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular los puntos medios de los pedacitos que hay en X y los puntos medios de los pedacitos que hay en Y. Para eso voy a utilizar la expresión que tenemos. Bueno, antes tenemos que hacer la división, porque aquí nada más estoy pidiendo los valores, pero no he hecho la división. Entonces vamos a hacer la división. Aquí le voy a llamar partición de AB en X. P sería partición AB X. Entonces sería, los límites serían AB, AX, BX, NX. Con eso genero la partición en AB. Ahora generamos la partición en CD, que sería en Y. La partición CD
pero en Y, pues será CY, PY y NY. Con eso genero la partición. Ahora voy a calcular los puntos medios de cada uno de ellos. Por aquí tenemos los puntos medios. Sacamos primeramente el valor que le voy a sumar al vector en X. Entonces sería la partición AB de X y la partición AB en X, pero en la segunda posición, la primera posición, la segunda posición, entre 2 menos A de X, por si está fuera del origen. Y esto me generará el H del punto medio en X. Entonces este valor se lo voy a sumar al vector PAB de X. Y nos generaría el punto medio de PAB de X. Aquí. Punto medio de PAB de X, pues va a ser igual a PAB de X, es este, más el valor que calculamos, HPM de X. Con esto lo que estoy haciendo es calcular los puntos medios de cada uno de los intervalitos en el eje X. Ahora hago lo mismo, pero en Y. Entonces en Y, pues sería la partición CD de Y en la primera posición más la partición CD de Y, la segunda posición, entre 2 y le quitamos el CY por si está fuera del origen. Y esto es igual a H punto medios en Y. Entonces a la partición CD de Y le sumamos el HPM de Y obtenemos los puntos medios de PCD, pero en el eje Y. Listo. Con esto estamos calculando los puntos medios de cada uno de los intervalitos, pero ahora sobre el eje Y. Entonces, si se fijan, los pedacitos van a tener la misma superficie en el plano XY. O sea, si yo multiplico, voy a hacer esto. Si yo multiplico H PM de X por 2,
¿Así? Entonces, esto me estaría generando la medida de un intervalito en X, o sea, la longitud de un intervalito en X. Y si a esto yo lo multiplico por 2 por HPMY, entonces esta es la longitud de un segmentito o de un pedacito en la partición en Y. Si multiplico este, que es el tamaño de un pedacito aquí en Y, por este, que es el tamaño de un pedacito en X, entonces obtengo la superficie de cada uno de los prismas rectangulares que se me generan en la partición. Como es una partición regular, entonces todos los prismas van a tener esta superficie. Pero ¿qué pasa si yo multiplico esto por la función evaluada en el punto medio? Voy a evaluar el punto medio, en el punto medio de la partición, en los puntos medios de la partición de AB en X, y esto lo evalúo en los puntos medios de la partición en Y, pero en la primera posición. Estaré evaluando la función en cada uno de los puntos medios, pero de este primer bloque de prismas. Si este 0 yo lo cambio por 1, entonces estaré evaluando la función en todos los puntos medios de X, pero en el segundo bloque en Y, que sería este bloquecito que sigue aquí. Si voy cambiando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, me va a ir evaluando cada uno de los bloques hasta que llegue hasta el último bloque, que sería pues el total de particiones que tiene el, el punto medio de la partición en Y. Primero voy a calcular esto, y esto le voy a llamar volumen de bloques. El volumen de bloques va a ser igual a esta expresión, pero esto me va a generar un vector. Pero esto me va a generar un vector que sería el vector que va a contener los volúmenes de cada uno de los prismas. Entonces, si quiero encontrar el volumen completo de todo el bloque, pues entonces tengo que hacer la suma de todos esos volúmenes. Entonces aquí, volumen de bloques va a ser igual a la suma de todos estos. Así.
Y el numerito que me arroja esto nos va a representar la suma de los volúmenes de todos los prismas que están en el primer bloque. Vamos a ver si no hay ningún error aquí en esta parte. Voy a ejecutarlo. La función, vamos a poner igual x más y. Límite de integración en x, pues sería 1 o 2. El número de particiones, vamos a trabajar 10. El límite inferior de integración, pero en y, sería, vamos a trabajar 1 y 2 también. El número de particiones también 10. O aquí nada más lo calculé, pero no lo imprimí. Pero me lo ejecutó, entonces no me marcó ningún error. Quiere decir que vamos bien. Pero vamos a ver el número que me genera. Este numerito me representa la suma de los volúmenes de cada uno de los prismas, no, de todos los prismas, perdón, del primer bloque. Entonces necesito un ciclo para que me calcule todos esos. Y voy a ir sumándolos para obtener el volumen total. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un for i en range, la longitud de en y, que es PC de y. Luego vamos a modificar y va de 0 hasta el último elemento de la partición de y. Entonces la i va a ir cambiando aquí. Se va a ir modificando aquí en esta parte el punto medio. Entonces cuando i valga 0, el volumen del bloque 0 pues va a quedar aquí. Entonces tengo que meterlo a una suma donde cada vez que i se modifique se vaya incrementando. Entonces vamos a meter esto en una suma. Suma, pues más bien aquí. Vamos a cambiar esto. Va a ser v bloques. V bloques sería el volumen final. Entonces esto va a ser igual a v bloques más, y aquí, esto no le vamos a llamar bloque, le vamos a llamar v de bloque, o sea, el volumen del primer bloque. Y ese lo vamos a sumar acá. El volumen del bloque cuando i valga 0,
se va a sumar al volumen de los bloques. Y aquí en el volumen de los bloques vamos a ir incrementando cada vez que se calcule el volumen del bloque. Este lo vamos a iniciar en 0 por cualquier cosa. Entonces se va a ir incrementando. Y al final, V bloques va a contener el resultado de la integral. Entonces vamos a imprimir. Sería la aproximación a la integral es, en este caso sería bloques, V bloques. Y creo que eso sería todo. Vamos a regresar al ejemplo del maestro del video. Corremos la función E6 por x al cuadrado menos 6 por x al cuadrado menos 2 por x. Es al cuadrado por y. ¿Sí? 6 por x al cuadrado por y menos 2 por x. Esa es la función. Los límites son de 1 a 4. Entonces aquí sería 1, 4. Vamos a poner una partición de 100 en x. Los límites de integración en y son de 0 a 2. Y vamos a trabajar una partición también de 100. Y el resultado de la integral, el aproximado es de 232.3. Que bueno, no está tan alejado del resultado de la integral que sacaron en el video. Vamos a aumentar la partición, a ver si nos acercamos más al 222. Entonces, corremos nuevamente. El límite inferior es de 1 a 4 en x. Límite inferior 1, límite superior 4. Ahora vamos a aumentar a 10.000 partición. La partición en x. El límite inferior en y es 0. El límite superior es 2. Y también vamos a aumentar hasta 10.000 en la partición. Y ahí está. El resultado de la integral es la aproximación 222.1 con 10.000 segmentitos, tanto en X como en Y. Pues eso sería todo en cuanto a integración múltiple.